Un radio. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Muy buena tarde. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes en este año que se inicia, en el cual pido a Dios que tengan paz, armonía, alegría, salud y todo lo mejor para que estén bien. Para tener paz en nuestro espíritu, trabajemos con amor, pensando siempre en el bien que vamos a hacer a los demás. El Divino Maestro, en su palabra dejada en espíritu desde 1866, nos dice siempre que Él está iluminando nuestro camino y que si una pena llega a nuestra vida, debemos aceptarla y que eso nos hará ser más fuertes, porque ninguna pena es mayor a nuestra fuerza, y que ella se presenta para templarnos y así poder evolucionar. Recordemos que el ser feliz solo depende de nosotros, que tengamos fe y armonía, porque Dios siempre nos acompaña y nos bendice. Así, del tercer testamento dejado por Dios para este tercer tiempo, he tomado el tema obras, palabras y oraciones para la salvación. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio para entender mejor su palabra. Ahora, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: mi palabra en este tiempo ayudará a los hombres a comprender el sentido de mi ley y de mi doctrina. El cumplimiento que a ellos de la humanidad le proporcionará la felicidad del corazón y paz del espíritu. Porque la dicha perfecta solo la encontrará el espíritu en la morada que a él le pertenece. Así también el Divino Maestro en su palabra bendita nos dice: ¿cuántas oportunidades tenéis de ser buenos y útiles a vuestros semejantes? Cada hogar es un campo propicio para sembrar mi semilla. Cada ciudad y cada pueblo es como tierra sedienta de caridad y de amor. Y yo vengo a convertiros en sembradores, para que reguéis de amor y consuelo el mundo y lo sembréis de paz. Así también nos dice: obras, palabras, oraciones son los medios que debéis y podréis emplear para cumplir con la misión de servir y amar a vuestros hermanos. Os he enseñado la oración perfecta, la que es verdadero idioma del espíritu, la que pone al hombre en comunicación directa conmigo. O sea, la oración de espíritu a espíritu, hermanos, cuando nos elevamos. Os he dado el don de la palabra, que es expresión de la luz que hay en el espíritu y del amor que atesora el corazón. También nos dice: pueblo que me escucháis,
No digáis que os estoy pidiendo demasiado, cuando yo sé mejor que vosotros mismos de lo que sois capaces. Hoy os sentís débiles, torpes, impotentes e indignos, porque examináis vuestro interior y descubrís muchas flaquezas, muchas necesidades que no os dejan sentir el dolor ajeno. Pero primero os voy a sanar, a haceros sentir mi paz, a fortalecer vuestro corazón, a limpiar vuestro camino. Y entonces no sentiréis timidez, ni tendréis dudas, ni os sentiréis incapaces. También nos dice en su palabra: orad, pueblo. Mientras oráis, yo derramaré mi paz en todos los pueblos de la tierra. Bendeciré vuestros hogares e iluminaré vuestros caminos. No desesperéis, no derraméis vuestro llanto. Sabed esperar esa hora practicando mi enseñanza, orando y velando. Comprended que vuestras penas no son inútiles, que tenéis la misión de templaros espiritualmente y corporalmente, para que podáis formar parte del número de mis sembradores. Así también nos comenta: los que van a llevar consuelo a los hombres, los que van a levantar a los que han caído, los que van a dar fuerza a los débiles, tienen que estar iluminados por la luz de la experiencia y tienen que estar fortalecidos en la lucha y en las pruebas. Que no les amedrente ningún cuadro de dolor, que no tiemblen ante la desgracia de un semejante, que no huyan del dolor cuando las manos de sus hermanos se tiendan hacia ellos de demanda de caridad. Ahí, entre los que se han endurecido en el vicio y en el dolor, vais a ver surgir a muchos hacia la luz, buscando la regeneración y la espiritualidad. Mas para que esa inspiración llegue a ellos, tenéis que depositar en su corazón una verdadera prueba de fraternidad, una acción que sea el rayo de luz que ilumine las tinieblas de aquel ser. Comprended entonces que el dolor que os ha acompañado en muchas formas ha sido el cincel que interiormente ha estado modelando vuestro espíritu para el desempeño de una delicada misión. Y nos dice también: así cumplís vuestra misión, pueblo de Israel. Dejaréis un ejemplo, y después de vosotros vendrán los que han de continuar esta obra. Enseñaréis la oración verdadera, predicaréis el amor y lo testificaréis con vuestras obras. Las naciones, al oír vuestras palabras, penetrarán en meditación y profunda oración para encontrar la solución a sus grandes conflictos. Y yo, el Padre, descenderé sobre todos para fortalecer y vivificar a todos mis hijos.
Así también nos dice Dios, si he llamado antes al pueblo de Israel y lo he preparado como el hijo primogénito, es porque Él siempre ha traído un mensaje de mi divinidad a los hombres. Es mi emisario, que lleva en sus labios mi esencia y en su corazón mi verdad. También nos dice el Divino Maestro, vais a conocer vuestros errores, sabréis por qué tropezabais, pues mi luz iluminará vuestro ser y vuestro corazón, que se había cerrado para mí, volverá a abrirse y de él brotará un torrente de agua cristalina. También nos dice, yo os hablo desde el más allá. Si eleváis vuestro espíritu, podréis contemplarme. Todavía os falta recorrer un espacio del camino de vuestra evolución para que llegue el día de vuestro retorno a mí. Yo, vuestro Padre, endulzaré vuestros días, os daré paz para que podáis atravesar la última gran prueba que os espera. Así en su palabra bendita también nos dice, las profecías correspondientes a este tiempo se están cumpliendo. Los que han dormido se han sorprendido al contemplar los acontecimientos en el libro de los profetas, en el libro de vuestro Dios. Mas yo haré de vosotros mis discípulos, que sepan interpretar mi palabra de todos los tiempos. También nos dice, la humanidad despierta lentamente. Todos esperan la luz de un nuevo día, la aurora que ha de aparecer trayendo para ellos la paz, comprensión y luz que todo lo ilumine. Una fuerza que haga volver al orden todo lo que ha sido cambiado en su principio. Espera también al guía que ha de corregir las imperfecciones, que ha de darle la salud a los enfermos y la resurrección a los muertos. Esa luz ya ha sido entre los hombres, os dice el Maestro, y no habéis sabido conocerla. También fíjense lo que nos dice, yo vengo a ayudaros en la restauración de todo lo que habéis profanado. Así su palabra también comenta lo siguiente. Oh bendito tercer tiempo, eres el portador de todo cuanto el mundo necesita para salvarse de su esclavitud. Bienaventurados quienes aprovechen tu luz, porque ellos serán salvos. Os digo nuevamente que a vosotros solo os toca ayudarles con vuestra oración y con vuestras buenas obras en el mundo. Nos comenta lo siguiente, yo envío a cada mundo un rayo de mi luz. A vosotros he hecho llegar esta luz en forma de palabra humana. A otras mansiones les llega por medio de la inspiración. En la luz de ese rayo divino se irán uniendo todos los espíritus, haciendo de él
una escala que les conduzca hacia el reino espiritual prometido a todos los que sois partícula espiritual de mi divinidad. El Divino Maestro nos dice: mi palabra es el rayo de luz que ha de envolveros a todos, para que quedéis fundidos en el fuego de mi amor. Si después de oírla, la creéis y la ponéis en práctica, quedaréis desde ese instante unidos a todos los que me aman, me creen y me glorifican. También nos dice: orad y velad continuamente, para que no seáis sorprendidos, oh pueblo. Mas de cierto os digo, que si velaseis y oraseis por el mundo, habrá un manto invisible que os protegerá, porque supiste amar a vuestros hermanos y sentir como propio su dolor. En su divina palabra bendita nos dice lo siguiente: a lo largo de vuestra jornada espiritual, yo os he guiado, os he probado y preparado para la revelación de este tiempo. No serán los hombres quienes organicen al nuevo pueblo de Israel. Seré yo quien lo forme, lo depure, lo eleve y lo envíe al mundo a cumplir su misión. Mientras este pueblo va creciendo y se va preparando, yo le voy iluminando los caminos, abriendo las puertas y derribando los obstáculos para que pase. Cuando lo saqué de Egipto y lo llevé por el mar y por el desierto. Y por último nos dice: dichosos los espíritus que saben llegar con fe y virtud hasta la cima, porque en el instante de desprenderse de la materia, experimentarán la caricia del Padre como premio a su fortaleza y a su amor. Esos son los que penetran sin tropiezo en la eternidad. Y se despide como siempre: mi paz es con vosotros. Queridos radioescuchas, esta maravillosa enseñanza nos conduce a ser mejores hijos de Dios y poder orar por la paz del mundo, a dar la palabra indicada a nuestros hermanos que sufren, a dar la caridad al necesitado, a hacer obras en beneficio de los demás, practicando esta bendita palabra. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanitos, ya hemos convivido en la Navidad, en la fiesta de fin de año, con nuestros familiares. Los invito a seguir siempre en contacto con su familia, con sus amigos y con toda la gente que les quiere y les desea el bien, para tener un año mejor. Les recuerdo que todos necesitamos de los demás. Así, al estar unidos, tendremos vibraciones que alegren a nuestro espíritu y den un gran amor a nuestro corazón. Que la bendición de Dios los acompañe para que tengan un excelente año. Sonrían para que tengan una actitud positiva y que su año sea muy feliz. Que los Reyes Magos les traigan muchos regalos y les espero en el siguiente programa.
para que en este tiempo la humanidad pueda levantarse a seguirme, penetrar en los misterios que os he esclarecido y llenarse de luz, es necesario que tenga libertad en el espíritu, en el pensamiento, en la voluntad. Mas por eso he venido a libertar de su yugo a los espíritus, comenzando por derrumbar tronos e imperios para hacer caer cetros y coronas. Sed libres. No busquéis aquí vuestro reino ni vuestra gloria. No hagáis de los humildes vuestros siervos, ni seáis esclavos de la frivolidad. Recordad que os dije, mi reino no es de este mundo. Aquí no está mi trono ni mis ejércitos. Tampoco está aquí el reino de vuestro espíritu, ni su galardón. La libertad espiritual yo la he concedido al espíritu desde los primeros tiempos. Desde el instante en que brotaron de mi corazón los primeros espíritus, los puse en el camino de la libertad espiritual, y al hombre también desde su principio le concedí libertad para pensar. ¿Quiénes son entonces los que forjan las cadenas para los espíritus? ¿Quiénes los que cautivan y atemorizan a los hombres y a los espíritus? ¿Quiénes son los que detienen a los espíritus anatematizándolos? Los malos ministros y los malos guías espirituales de la humanidad. Los que se dejan sorprender por la tiniebla para conducir por falsos caminos al espíritu del hombre. En todos los tiempos he venido a proponer mi ley de amor, nunca a imponerla. Jamás he castigado a un espíritu porque no me ame o porque no cumpla con mi ley. Solamente le pruebo, le detengo, le amonesto, le toco y le proporciono los medios para su redención, pero nunca le castigo, y menos podría vengarme. En el espíritu del Dios de amor no puede caber la venganza. No fue Moisés ni fueron los profetas quienes hicieron cambiar aquellas formas y costumbres. Moisés solo inició el camino. Los profetas solo predijeron. Fue el Mesías prometido, el divino Maestro, el que vino a despertaros de vuestro sueño, el que, sin desconocer uno solo de los mandamientos de la ley que recibió Moisés, vino a borrar tradiciones y cultos impropios de aquel tiempo, abriendo una nueva era de luz y sabiduría que transformaría la vida de la humanidad. Yo no reformé la ley, solo la práctica que de ella se hacía. Había pasado la niñez de aquel pueblo en lo espiritual y penetraba en la adolescencia. Entonces os di a saborear manjares desconocidos y rasgué el velo de vuestra ignorancia. Toda mi palabra fue una ley condensada en una frase: amaos los unos a los otros. Mas yo os anuncié y os prometí mi nueva venida como Espíritu Santo, porque en aquel tiempo no os lo dije todo, y de lo que os revelé, no todo lo pudisteis comprender e interpretar, y era menester que viniese entre vosotros el Espíritu de verdad, a revelároslo todo. En 1866 se escuchó por primera vez mi voz a través del entendimiento humano, y se abrió un nuevo tiempo para la humanidad, la tercera era. De su adolescencia espiritual, pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su plena madurez y sus frutos sean perfectos. La doctrina de Cristo fue espiritual, mas el hombre la rodeó de ritos y de formas para ponerla al alcance de los espíritus de escasa elevación. Habéis penetrado en el tiempo del espíritu, el de las grandes revelaciones, en el que desaparecerá de todo culto la materialización, la impostura y la imperfección, en que todo hombre a través de su espíritu reconocerá a su Dios que es todo espíritu y por ese camino encontrará la forma de la comunicación perfecta. Sois un pueblo al que estoy preparando para la oración, para enseñar la verdad, para la curación. La vida con sus miserias, sus luchas y amarguras se ha asemejado al desierto, mas os digo que no vayáis a estacionaros ni a quedaros en el desierto, porque entonces no conoceréis la verdadera paz. Tened presente el ejemplo de Israel del que habla la historia cuando tuvo que errar por el desierto por mucho tiempo.
Luchó para alejarse del cautiverio y de la idolatría de Egipto, pero también para alcanzar una tierra de paz y libertad. Hoy, toda esta humanidad se semeja a aquel pueblo cautivo del faraón. Se imponen creencias, doctrinas y leyes a los hombres. La mayor parte de las naciones son esclavas de otras más fuertes. La lucha ruda y el trabajo forzado bajo los latigazos del hambre y de la humillación son el pan amargo que ahora come una gran porción de la humanidad. Todo esto va haciendo que en el corazón de los hombres vaya tomando cuerpo un anhelo de liberación, de paz, de una vida mejor. No dudéis de mi palabra. Os cumplí en el primer tiempo mi promesa de librar a Israel de la esclavitud de Egipto, que significaba idolatría y tinieblas, para llevaros a Canaán, tierra de libertad y culto al Dios viviente. Allí os fue anunciado mi advenimiento en cuanto hombre, y la profecía fue cumplida palabra por palabra en Jesús. El Maestro que habitó y os amó prometió manifestarse en espíritu, y aquí tenéis el cumplimiento de esa promesa. He abierto vuestros ojos para que os deis cuenta de que mi ley está siendo mancillada en la tierra, mas no para que juzguéis a quien la viola. Conoced mi ley para que no os perdáis del camino cuando los hombres os la oculten, y para que sepáis conducir a quien camina en tinieblas. Sobre las tablas de la ley del primer tiempo, cuánta sangre ha caído tratando de borrar lo que en ellas estaba escrito. Sobre mi doctrina del segundo tiempo, cuánta profanación se ha hecho sin poder llegar a empañar su luz. Mas todo lo he perdonado, porque el perdón es resurrección y es vida. Y os he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si mi presencia entre vosotros en este tiempo coincide con las grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os afligen, no me atribuyáis a mí ese cáliz que beben los hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados, y estos no han brotado de mí. Si os anuncié que en el tiempo en que os hablaría como Espíritu Santo, el dolor se encontraría desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra sentencia. Es que yo sabía que cuando esas pruebas llegaran, me necesitaríais. Solo os lo anuncié para que estuvieseis velando y orando en espera de mi llegada. La sentencia ha mucho tiempo que vosotros la habéis firmado, mas yo, a quien consideráis como vuestro juez, en realidad soy vuestro defensor, que viene a libraros de vuestra carga, convenciéndoos dulcemente a que toméis el buen sendero, para que obtengáis la verdadera libertad, que es la del Espíritu. El pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí. Su guía, Moisés, recibió las tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y tomó posesión de ella, llevaba la fe en su Señor, profundamente grabada en su espíritu, y practicaba un culto sencillo pero elevado, en el que se había fortalecido su corazón. Mas he aquí que los hijos de sus hijos no supieron perseverar en la fe y en la espiritualidad, y cuando otros pueblos de gentiles introdujeron su idolatría y supersticiones en el seno del pueblo de Israel, lo dividieron espiritual y materialmente. Fue entonces cuando aparecieron los profetas amonestando a las multitudes, anunciándoles mi justicia sobre ellos por su infidelidad y su pecado. Mas los profetas fueron burlados y algunos muertos. Os digo esto porque en verdad vosotros espiritualmente sois simiente de aquellos primeros patriarcas y sois ovejas de Moisés. Mas también os digo que sois de los frutos que en este tiempo alcanzarán madurez y darán vida y buen sabor a la humanidad. Cristo en aquel tiempo regó con su sangre el árbol de la vida, y hoy viene a darle nuevo riego con su divina palabra, para que maduren los frutos de amor y caridad de todos sus hijos. En este tiempo vengo a combatir todo fanatismo e idolatría de vuestros corazones, porque la espiritualidad
no admite materialidad. Quien practicase con fanatismo mi doctrina espiritual, no está haciendo mi voluntad ni ha interpretado debidamente mi enseñanza. ¿Por qué aún en este tiempo los hombres materializan el culto a mi divinidad, cuando yo desde el primer tiempo, en el primer mandamiento de mi ley, prohibí que se me adorase bajo formas e imágenes hechas por las manos de los hombres? Mi palabra en este tiempo, como una espada de dos filos, luchará por arrancar del corazón humano todos sus errores, para que libre de ignorancia se eleve a mi divinidad y alcance la comunicación de espíritu a espíritu. El concepto que de mí tienen los hombres es muy limitado, su conocimiento sobre lo espiritual muy escaso, su fe muy pequeña. Las religiones duermen el sueño de los siglos, sin dar un paso hacia adelante, y cuando despiertan es solo para agitarse en su interior, sin atreverse a romper el cerco que se han creado con sus tradiciones. Serán los humildes, los pobres, los sencillos e ignorados quienes salgan de esa órbita en busca de luz, de ambiente puro, de verdad y de progreso. Serán ellos los que den la campanada y la voz de alerta al sentir la llegada de los tiempos de mis nuevas revelaciones en la era de la espiritualidad. Mi paz sea con vosotros. Muy buen día tengan, queridos amigos, los que nos están escuchando en estos momentos y los que se enlazarán posteriormente a través de las redes de comunicación. Deseándoles un nuevo año lleno de bienestar, lleno de avance espiritual, un año nuevo que comienza como una oportunidad que tenemos para vivir en el bien, para dejar un poquito de huella con nuestro comportamiento. El tema que escogió América y Rubén es el de la salvación de nuestro espíritu, que se consigue con una vida de bien, con buenas obras, con oraciones, con caridad y tener una vida llena de amor. Los textos que voy a leer están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces escogidos, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, en diferentes templos de toda la República Mexicana y dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios, nuestro Salvador, es el que nos habla en esta palabra y nos dice: vengo a salvaros, a llamaros a todos, quiero congregaros en torno a mí. El Padre vino en aquel tiempo a salvar a sus hijos, y en este tiempo serán los humanos los que se salven los unos a los otros con el amor que les enseñó su Padre. Salvador me llamáis, y Salvador me seguiréis llamando, porque vengo a rescataros. Esta doctrina no es tan solo ha venido a salvar a mi pueblo escogido, sino a todas las naciones de la tierra. Soy el maestro de vuestro espíritu y su salvador. Vosotros no os perderéis, porque entonces yo dejaría de ser Dios y todo lo que brotó de mí ha de retornar a mí. Mas antes, el espíritu tiene que lavarse y hacer méritos en su lucha. Sobre la salvación nos dice en su palabra divina: solo la espiritualidad salvará de su caos a esta humanidad. No esperéis otra solución. No porque en el último instante tengáis junto a vuestro lecho a un confesor que os auxilie espiritualmente, creáis que estáis a salvo, ni por vuestro arrepentimiento en esa hora creáis llegar a mí. Aprended a amar, a perdonar y bendecir en vuestra vida, y labrad con vuestras obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos la purificación de vuestro espíritu. Si a alguno de vosotros le han dicho que su espíritu está perdido debido a sus faltas
y él quisiera aún reparar sus errores y salvarse, que venga a mí, que yo le daré mi perdón y le levantaré una nueva vida. Quiero que lleguéis a mí por amor, por méritos, por fe, por convencimiento. En este tiempo no he venido a inmolarme como hombre, sino a inspiraros para que hagáis méritos para merecer vuestra salvación. Si en aquel tiempo vine a hacer méritos por vuestra salvación, ahora serán los méritos que hagáis los que os salven, y por medio de los cuales salvaréis a vuestros hermanos. Mi palabra es la huella que marca el camino de la salvación. Pensad que hay muchos que se han perdido y que vagan turbados. Id a ellos y salvadlos. Mi dicha no será absoluta hasta que el último de mis hijos se halle en la tierra de salvación. Siempre que la humanidad se ha encontrado en peligro, he llegado para salvarla. Sabed que es a vuestro espíritu a quien vengo a salvar, aunque también vuestra materia es digna de mi caridad, mas a ella le entrego por añadidura. Unos llegarán antes y otros después, pero el ir y venir de los espíritus continuará hasta que el último llegue a su mansión de paz eterna, habiendo cumplido su misión. Todo lo poseéis para llegar a mí. El mundo es una escuela, la vida es un libro, mi inspiración es una luz, el maestro soy yo y los hombres son mis discípulos. El que quiera salvarse tendrá que dejar su orgullo, su falta de grandeza, sus bajas pasiones, su egoísmo. Solo esta doctrina podrá salvar a la humanidad del mar embravecido y tempestuoso de pasiones, intereses, odio, soberbia y ambiciones mezquinas de los hombres. ¿Deseáis salvaros?, nos pregunta. Venid a mí por el camino de la fraternidad. Ese es el único, no existe otro, aquel que está escrito con mi máxima que os dice: amaos los unos a los otros. Ya que este Edén fue convertido en infierno por el pecado de los hombres, es menester que ellos laven sus manchas, devolviendo a su vida su pureza original. Nos habla que la salvación la podemos obtener mediante la oración, mediante el estudio de su palabra. Pedid la paz para las naciones, atraedla con vuestras oraciones. Enviad bálsamo a través de vuestros pensamientos y transmitid luz al entendimiento de vuestros hermanos. De cierto os digo que vuestras peticiones jamás dejarán de ser escuchadas y atendidas por vuestro Padre. Orad y seréis salvos. Perfeccionad vuestra oración, porque es menester que conozcáis la fuerza espiritual que ella imparte. Es la escala por la cual ascenderéis a mí en una verdadera comunión de espíritu. ¿A cuántos de vuestros hermanos podéis salvar con vuestra oración? Velad y orad, para que nada os impida o retarde el llegar al Padre. Venid por el camino de amor y del sacrificio. Siempre que veléis y oréis, seréis salvos de penas y de tentaciones. La oración es la barca salvadora de todos los náufragos en este mar tempestuoso. Velad y orad, y que la fuerza de vuestro pensamiento elevado en oración al Padre Celestial descienda y se extienda como bálsamo sobre los sufrimientos de esta humanidad. La oración es el medio espiritual que ha inspirado al hombre para comunicarse con mi divinidad. Practicad diariamente la oración espiritual, poniendo en ella todo el propósito de llegar a perfeccionaros. En aquella hora de bendita comunicación espiritual, se aclararán todos vuestros sentidos y os sentiréis más dispuestos e inclinados a hacer el bien. Quien aprenda a orar con el Espíritu tendrá las armas que lo harán invencible en la lucha. Y sobre ejecutar obras de amor y de caridad,
esto nos puede ayudar a lograr la salvación. La ley divina de vuestro Padre Celestial os manda: amaos los unos a los otros. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de la gracia, porque todo espíritu será salvo. He ahí el camino, venid por él y os salvaréis. Con amar a vuestros semejantes estáis a salvo. Cumplir con ese precepto no es una penitencia. A quien viva para servir a su propio hermano, sintiendo y aliviando su dolor, le bastará una breve oración a mí para que yo, por su conducto, haga prodigios. Amaos los unos a los otros y os salvaréis. Perseverad en el bien y seréis salvos. Y también os dije: amaos los unos a los otros. Veo que los hombres creen que con orar en sus templos y asistir a sus ritos tienen asegurada su salvación. Mas yo os digo que es menester que el mundo sepa que la salvación solo la alcanzarán mediante la realización de obras de amor y de caridad. Comprended que para alcanzar vuestra salvación debéis de poner también la parte que os corresponde, que es amor y caridad hacia vuestros hermanos. Todo aquel que quiera ser salvo, que cumpla con la ley de amor y doblegue su reaciedad. Todo el que practique el amor y la caridad con sus semejantes y consigo mismo, será salvo. Nos dice también en su palabra que los méritos que hagamos a través de diversas reencarnaciones nos darán la salvación. Debéis trabajar y hacer méritos para escalar por la senda de luz que os he trazado. Os espero ansiosamente. Venid y seréis recibidos como hijos obedientes, y habrá fiesta en los cielos. Comprended que ese es el tiempo en que os salvaréis por vuestras propias obras. No todos los méritos los debo hacer yo en la tercera era de la humanidad. En el segundo tiempo os tracé el camino con mi sangre. Ahora tenéis la esencia divina de mi palabra, y por ella os salvaréis y llegaréis a mí. Para salvarse, no basta un instante de oración o un día de amor, sino que será necesario una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas y acercamiento a mis mandatos. Todos debéis llegar a mí por sus propios méritos. Si alguno es perezoso y no cumple con su misión, si hay quien se pierda del sendero, no me culpéis a mí, que por doquiera os llamo. Reconoced que algún esfuerzo tiene que hacer aquel que quiera salvarse. Y nos dice que imitar a Jesús, el ejemplo perfecto, podremos ser salvos. De nuevo os digo que el que guarde mi palabra y observe mis enseñanzas, ese será salvo. Yo digo al que quiera ser salvo, que me imite. Bienaventurados los que me oigan, porque ellos me comprenderán, me seguirán y serán salvos. Quien practique mi doctrina como lo estoy entregando, estará haciendo mi voluntad, y quien hace la voluntad del Padre será salvo. Todo el que cumpla con mis leyes no perecerá. Si os guiáis por mi palabra, seréis salvos. Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado, velad y orad, para que siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos. Yo os enseño a velar y orar, no solamente por vosotros, sino también por los demás. Nos recuerda en su palabra que la salvación de seres encarnados y espirituales también depende de nosotros. Os he dicho que por uno de mis hijos que preparados se encuentren, podrá salvarse una comarca.
Es menester que sepáis que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación, otros están cumpliendo penosas expiaciones. ¿Cómo podríais lograr que contemplen la luz y se liberen de sus cadenas? ¿Cómo podríais ayudarles en su elevación? Y nos dice, orando por ellos, para que esa oración sea la voz espiritual que les despierte, les ilumine y les conduzca hacia mí. Os he dicho que por un justo podría salvarse este mundo. En verdad os digo que por vosotros ha de salvarse el género humano. En este tiempo os he enviado no solo para que vosotros os salvéis, sino que os he confiado una legión de seres encarnados, unos y desencarnados otros, para los cuales debéis ser guía y guardianes. Y hermanos, nos hace una hermosísima revelación. Todos seremos salvos y ninguno de sus hijos se perderá. Yo os prometo que todos me escucharán y que ninguno de mis hijos se perderá en la eternidad del Espíritu. Todos seréis salvos porque en vosotros está el principio de vida eterna. Unos llegarán antes, otros después, pero el ir y venir de los espíritus continuará hasta que el último llegue a su mansión de paz eterna, habiendo cumplido su misión. Todos llegaréis a mí y será por amor. Unos llegarán antes y otros después. Vuelvo a deciros que todos os reuniréis conmigo, pero que cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Los hombres deben de comprender que todos tienen que llegar a mí, mas no en cuanto hombres como ellos quisieran, sino en estado espiritual. Todos seréis salvos, y si habéis leído del fuego y de la muerte eterna, en verdad os digo que debéis de buscar allí el sentido figurado y no debéis de hacer una mala interpretación de mis enseñanzas. ¿Estáis en un error? Si creéis que alguno se perderá, ¿dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación? Y hermanos, se despide, como siempre, deseándonos el mayor don. Mi paz sea con vosotros. Que este breve resumen que he leído sobre la salvación de nuestro espíritu nos invite a realizar a todos buenas obras, a orar continuamente al Padre, a hacer actos de caridad y sobre todo vivir una vida de amor, dándolo y recibiéndolo. Bendiciones para todos los hermanos en este nuevo año que comienza. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.